Mientras tanto, seguimos con las noticias de la jornada. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes en sesión extraordinaria el tope a la generación de electricidad con gas para intentar abaratar la factura de la luz. Lo ha hecho casi 50 días después de que viéramos esa apertura de la Comisión Europea a la denominada excepción ibérica tras semanas de negociaciones en Bruselas. Finalmente, en coordinación con Portugal, llegaba hoy al Consejo de Ministros y se espera, decía Teresa Rivera, que mañana mismo, a más tardar el lunes, esté en el boletín oficial del Estado. Una medida extraordinaria. Vamos a ver qué implicaciones tiene, de qué manera va a abaratar la factura de la luz, de la mano de José Luis Sánchez, experto en mercado energético de Comillas ICAI. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Finalmente tenemos esa aprobación del tope del gas, como le estamos llamando popularmente. ¿De qué manera y cómo lo notaremos en la factura? El cuándo, que es muy importante porque conviene que sea cuanto antes, la verdad es que hay una gran incógnita. Pero el cómo ya está bastante claro. Yo creo que lo que ha salido en el Real Decreto, en el borrador, pues satisface bastante las expectativas que teníamos, en concreto las mías, ¿no? Es decir, yo había hecho unos cálculos basándome en el mes de abril pasado, para mayo, y a mí me salían unos números que son prácticamente los mismos que dice el Real Decreto. A mí me salía que el precio del mercado podía estar alrededor de 200 y con el tope pues estaría en 120. La ministra esta mañana por lo que ha dicho es que no es estrictamente para mayo, pero sí para los próximos meses, pues las expectativas eran de 210 euros por megavatio hora en el mercado y que se quedarían en 130. De manera que yo creo que al final ha salido lo que esperábamos todos. Una medida que sobre todo va a beneficiar al 36% de los consumidores domésticos y a un 70% de los industriales en España. ¿Para quién va dirigida especialmente esta medida y qué va a pasar, cómo va a afectar a aquellas personas que no están en tarifa de PVPC, que no están en la tarifa regulada? ¿Cuáles serían los grupos, ¿no?, a los que va a afectar y en qué medida esta reducción? Sí, la medida del Gobierno fundamentalmente está dirigida al mercado regulado, ¿no? Y ahí pues prácticamente está todo definido, ¿no? Se define por un lado el tope, que va a ser el precio del gas de 40 megavatios hora, y a partir de ahí, pues naturalmente el precio marginal del mercado va a bajar y va a afectar a todos los que compren en el mercado. ¿Quién compra en el mercado? Pues fundamentalmente compran las comercializadoras reguladas, ¿no? También compran algunos consumidores directos y también compran, pues efectivamente pueden comprar comercializadores franceses. En la medida que el precio marginal en España baje, pues tendrán ese incentivo, ¿no? Es decir, que todo aquel que compre en el mercado diario pues va a verse beneficiado por esa bajada del precio marginal y por lo tanto en principio esos son los que van a tener que asumir pues la compensación a las centrales del ciclo combinado por la diferencia entre el tope de gas y el precio del gas, ¿no? Los regulados pues lo van a ver inmediatamente en el momento que no solo que aparezca en el BOE, como decíamos normalmente, ahora tiene que aparecer en el BOE, que va a aparecer a lo mejor mañana, pero luego estamos esperando que se concrete realmente la autorización de la Comisión, ¿no? Y luego que todas las empresas que están, digamos, interviniendo en el mercado diario presenten pues una cantidad ingente de información, porque el borrador del Real Decreto que he visto tiene 80 páginas y muchas de ellas pues están definidas de cara a qué cosas tienen que presentar las empresas para justificar sobre todo el por qué o sí o no van a tener que asumir también los costes de esta compensación, ¿no? En concreto hablo de información de los contratos bilaterales y de los contratos que tengan cobertura, ¿no?, en los mercados organizados. José Luis, dentro de esa información que vamos a poder leer probablemente a partir de este fin de semana en el BOE más en detalle, pero lo que ya hemos visto también en algunos medios es que parte de la reforma también exige desde la Comisión Europea a España reformar el llamado precio voluntario para el pequeño consumidor. ¿De qué manera se va a reformar? ¿Por qué hay que tocarlo? Bueno, es una idea que ya manejó el Ministerio el año pasado, convocó hizo una convocatoria para todos aquellos realmente interesados en el tema y allí lo que salió es, según datos del Ministerio, pues que efectivamente
el PVPC o el mercado regulado debería mantenerse, pero que necesitaba reformas, ¿no? Esas reformas no se han concretado, pero van en la línea de hacerlo menos volátil. ¿Cómo? Pues haciéndolo más dependiente no solo de los resultados horarios del mercado diario, sino también de mercados, digamos, con un plazo más amplio, ¿no? Entonces, se habla, incluso en este Real Decreto Ley se le dedica un aspecto importante, incluso se fija una fecha de que probablemente a partir del 2023 ya entrará en funcionamiento esa nueva modalidad del mercado regulado a base de una cesta. Y en esa cesta, ¿qué es lo que estaría? Pues ya digo, estaría los resultados horarios del mercado diario más otros productos, digamos, con menos volatilidad, mercados con un horizonte más amplio. Pero está por definir. Estamos en mayo, la idea es que se intentaría definir de aquí a final de año, para que entre en funcionamiento en el 2023. José Luis, también en medio de esta llamada excepción ibérica, ¿no? Que sin duda va a tener todavía que pasar por las manos de Bruselas para que se termine de configurar toda la medida, se está hablando también de qué manera Bruselas estaría incluso planteándose aplicar esta excepción ibérica del gas al resto de la Unión Europea. ¿Lo ves viable? ¿Cómo crees que esto sería posible? Bueno, yo desde luego soy un europeísta convencido y creo que tendría muchísimas ventajas que hubiese una regulación única para toda Europa. Partiendo de esa base, pues claro, la excepción ibérica pues se fundamenta en una baja interconexión, y eso es verdad. De manera que eso puede aplicarse perfectamente a Grecia y probablemente a Italia, es decir, países, digamos, en el borde de la Unión Europea, que tienen una baja interconexión y que pueden, digamos, acudir a esta excepcionalidad. Pero realmente lo que nos ha venido de Europa, desde luego en el sector eléctrico y en muchos otros sectores de protección al consumo, de protección jurídica, pues yo creo que es muy importante y yo creo que no deberíamos perderla, ¿no? Es decir, la Comisión está estudiando pues una generalización de este tipo de reglas para toda la Unión Europea. Pues entiendo que sí, porque había, digamos, una especie de veto del organismo regulador de ACER, pero yo creo que eso se ha suavizado y ahora mismo lo que vemos es una extrema volatilidad. Simplemente con el anuncio de que Rusia va a cerrar el gas a Finlandia porque Finlandia quiere entrar en la OTAN, pues ha subido el gas un 20%. De manera que yo creo que no podemos permitir este tipo de fluctuaciones de locos, ¿no? Entonces, aislar el tema del precio del gas respecto a los resultados del mercado eléctrico, pues es un desideratum. Y la Comisión yo creo que lo entiende y tendrá que buscar las reglas. No sé si serán las que está aplicando España u otras, pero yo creo que los tiros tienen que ir por ahí. Pues nos quedamos con ese mensaje, a ver qué más va diciendo la Comisión al respecto de todas estas medidas. También a finales de mayo seguiremos pendientes de esa cumbre de nuevo europea con el foco puesto en la energía. José Luis Sancha, como siempre, un placer. Buenas tardes. Encantado. Luego.